¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Sí. La Real Sociedad va a jugar la final de la Copa del Rey y lo va a hacer contra el Atlético de Madrid, exactamente igual que sucedió en 1987 y también después, como en aquella ocasión, de eliminar al Athletic Club de Bilbao. Vamos a analizar todo lo que ha sucedido esta noche en Anoeta, en una noche muy especial para todos los seguidores chururdines. Venga, al lío. Bueno amigos, es una gran noche porque no todos los días se elimina al equipo copero por excelencia, que es el Athletic Club de Bilbao, y además no todos los días se hace de la forma en la que lo ha hecho la Real Sociedad. De hecho, lo que ha conseguido esta noche la Real Sociedad es inédito, no tiene precedentes en los 123 años de historia del Campeonato de España, ahora conocido como Copa del Rey, porque es la primera vez que un equipo elimina al Athletic Club de Bilbao en unas semifinales, ganándole los dos partidos y además sin conceder ni un solo gol en contra. La Real ganó 0-1 en San Mamés y ha ganado hoy 1-0 en Anoeta con un gol de penalti de Mikel Oyarzábal, el mismo, y de la misma manera, también de penalti, que marcó en la final sin público que jugaron estos dos equipos hace algunos años. Una final que está ahí, que está en la historia, pero que evidentemente los seguidores de la Real no pudieron disfrutar por la maldita pandemia. Ahora sí van a tener la oportunidad de viajar a Sevilla el próximo 18 de abril para ver a su equipo enfrentarse al Atlético de Madrid e intentar ganar una nueva Copa del Rey. La Real Sociedad ha conseguido, creo, un resultado incluso más corto del que merecía en el cómputo global de la eliminatoria. Creo que fue muy superior en San Mamés y creo que hoy ha hecho un trabajo bastante, académico, digamos, ¿no? Porque hoy evidentemente quien tenía que arriesgar, quien tenía que llevar el peso del partido, quien tenía que intentar algo era el Athletic Club de Bilbao. Y para mi sorpresa, no sé si porque no han podido, o no sé si porque no les ha alcanzado las fuerzas, o no sé si porque el plan de partido no les ha dado para ello, pero hoy el Athletic Club de Bilbao ha hecho un partido muy malo, ha hecho un partido muy triste, ha hecho un partido muy gris. Y estamos hablando, insisto, del equipo copero por excelencia, un equipo que prestigia y que honra como pocos esta competición. Yo diría que Athletic Club de Bilbao y Fútbol Club Barcelona son los dos equipos que más han respetado históricamente la Copa del Rey. Por eso me sorprende tanto el planteamiento tan pobre y tan rácano que ha hecho hoy el Athletic Club de Bilbao. No sé si el plan era a lo mejor llevar esto a los últimos 5 o 10 minutos con la eliminatoria en un gol e intentarlo todo en ese tramo final de partido, lo cual me parece muy arriesgado y que a lo mejor pues ese gol de penalti de Oyarzábal pues ha acabado con ese intento. Si bien es cierto que el gol de penalti ha llegado en el minuto 87, o sea que hasta ese momento es que realmente el Athletic Club de Bilbao había intentado muy poco y luego ha tenido otros 8 minutos más de tiempo añadido en el que le hemos visto también muy poquita intensidad. Yo creo que ya habían dejado o habían dado la eliminatoria por perdida y hemos visto, insisto, una imagen muy pobre del Athletic Club de Bilbao. Por eso la Real Sociedad y por eso el partido no ha sido bueno, porque este partido lo hace bueno el equipo que tiene desventaja en el marcador en tanto en cuanto arriesgue, ¿no? Para intentar neutralizar esa desventaja y eso pues permita que se abra un poco el encuentro y que esto pueda convertirse en un toma y daca, ¿no? Como por ejemplo fue el partido de ayer entre el Barça y el Atlético de Madrid, en donde hubo un dominio bastante grande del FC Barcelona, pero en el que también el Atlético de Madrid tuvo 3 o 4 contras pues para hacer goles, ¿no? Y algunas acciones de gol muy claras. Hoy hemos visto muy poquitas ocasiones de gol. Insisto, el planteamiento del Athletic Club de Bilbao ha sido un planteamiento que yo todavía no lo termino de entender, a ver si luego escuchando la
rueda de prensa de Ernesto Valverde, bueno, pues da alguna explicación, pero también eso ha condicionado la forma en la que ha jugado la Real Sociedad, que evidentemente no ha hecho hoy su mejor partido, pero ha hecho el partido que necesitaba, un partido en el que pues, se ha limitado a tener el balón y casi por inercia han ido llegando las ocasiones. En el primer tiempo ha habido un par de ocasiones de Gonzalo Guedes y ha habido otra bastante clara de Carlos Soler, que bueno, se le ha quedado el balón atrás y no ha podido rematar. Y el Atlético de Bilbao, salvo en alguna acción de córner, porque es el único tipo de jugadas en los que el Atlético bueno, pues le ha metido un poco de miedo en el cuerpo a la Real Sociedad. Poco hemos visto en la segunda mitad, es verdad que el Atlético de Bilbao ha tenido más el balón, bastante más que la Real Sociedad, bueno, porque se ha limitado un poco a dejar hacer al Atlético de Bilbao a ver qué proponían, ¿no? Y bueno, pues la Real, insisto, un poco por inercia, pues llegaba cada 10-15 minutos al área del Athletic con cierto peligro, hasta que en una de esas acciones, en un balón parado, pues ha pasado algo que no siempre pasa en el fútbol, pero que a veces pues sí que sucede. Y hoy ha sucedido, es un agarrón en un saque de esquina, de esos agarrones que los árbitros suelen señalar por un motivo, porque no es el agarrón típico del abrazo, es el agarrón de tirar de la camiseta, que lo he comentado aquí muchas veces, que para mí los dos son exactamente igual, de sancionables, pero por lo que sea, quizá porque visualmente se nota menos o canta menos, los agarrones de estos maternales no se suelen sancionar y sin embargo cuando se ve la camiseta estirada en el área, esto es algo como que escandaliza mucho a la gente del VAR, que rápidamente llaman al colegiado para que, si él no lo ha visto en el campo, acuda al monitor y señale el penalti. Casi todos estos agarrones, insisto, en los que se ve la camiseta muy separada del cuerpo, casi todos se suelen señalar, pero no todos, eso también es verdad. Pero mira, por ejemplo, yo recuerdo uno cuando el fútbol no era tan tiquismiqui como es ahora, en todo un mundial de fútbol, en una Copa del Mundo. Recuerdo el España-Irlanda, ir a verlo si queréis, por si no recordáis la jugada, en el último minuto de partido. Último minuto de partido, ganaba España 1-0, además España estaba sufriendo muchísimo, estaba jugando prácticamente con uno menos, porque Raúl estaba lesionado, pero creo que España había agotado ya los cambios y no podía cambiarle, y España había hecho un esfuerzo enorme y estaba destrozada, y en el último minuto, en un córner, Fernando Hierro hizo algo muy parecido a lo que hemos visto hoy. Agarró a un delantero irlandés por la camiseta, se vio mucho cómo se estiraba la camiseta en el área, y se pitó el penalti. Se pitó el penalti, un penalti con el que Irlanda forzó la prórroga y luego afortunadamente pues Iker Casillas salvó a España en la tanda de penaltis. Pero sí, incluso en una Copa del Mundo pues esto a veces se pita. Pero, insisto, hay veces que este tipo de agarrones pues pasan desapercibidos. Pero cuando es algo de camiseta, hacerme caso que casi siempre suelen ir para adelante, y hoy pues le ha pasado al Athletic Club de Bilbao, y de ahí ha llegado el gol de Oyarzábal, pues que ha conseguido por fin decapitar al León, ¿no? Porque aunque las opciones del Athletic Club de Bilbao no estaban siendo muchas, pero hombre, siempre que una eliminatoria está en un gol de ventaja, pues puede pasar de todo, de curación a balón parado, o en cualquier jugada, en algún rebote, pero hoy no ha sido el caso. Me ha gustado muchísimo el partido de John Martín, me ha gustado muchísimo el partido de Gorrochategui, me ha gustado mucho el partido de Barrenechea. En el Athletic Club de Bilbao hay varios jugadores que están en un momento de forma muy bajo. Uno de ellos, por ejemplo, es Ollán Sancet. Ollán Sancet es un futbolista que hace 2 años iba para estrella mundial. Y esa es la pura realidad. Era un centrocampista excelso, exquisito, con llegada, con gol. Un jugador de esos que incluso pues llegó a ir a alguna convocatoria de la selección española, pero desconozco un poco avatares de su vida personal, pero sí que es verdad que ha tenido también muchas lesiones, y no sé si es todo esto mezclado con algún problema que pueda haber tenido, que insisto que lo desconozco, pero es un jugador que ha caído en desgracia, y la versión que estamos viendo ahora mismo de Ollán Sancet es que no se parece en nada a la de hace 2 años, en las que, insisto, era un jugador que apuntaba altísimo. Hoy el Athletic Club de Bilbao, bueno, creo que ha defendido bastante bien con Paredes y con Laporte.
Laporte. Por bandas no ha atacado mucho, esa es la verdad, salvo alguna incursión de Iñaki Williams en la que ha forzado algún córner. Ni Vivian ni Berchiche han estado tan profundos como solían. Y bueno, la verdad, Berenguer tampoco ha hecho un buen partido. Guruceta es que tampoco no ha tenido ocasiones, no le ha llegado prácticamente ningún balón. Entonces juzgar a Gorka Guruceta hoy pues es un poco juzgar a alguien que no ha podido prácticamente hacer lo que sabe hacer, ¿no? E insisto, salvo Iñaki Williams, pues el Atlético de Bilbao ha generado muy poquito peligro. Es verdad que hoy le faltaba su jugador más importante, que es Nico Williams, que sigue con esa lesión de isquios que le ha impedido jugar este partido, importantísimo para ellos, y evidentemente pues eso también le ha pasado factura al Athletic Club de Bilbao. Pero la Real ha sido muy superior, La Real ha sido muy superior en toda la eliminatoria. Insisto, creo que la ventaja se queda corta. Es la cuarta vez consecutiva que la Real Sociedad elimina al Athletic Club de Bilbao. Van 4 eliminaciones consecutivas, insisto, del equipo blanquiazul ante el Athletic Club de Bilbao. Esta racha empezó en la Copa de la Liga, un torneo que ya no existe, que se disputó en el año 1986. Ahí la Real, a doble partido, eliminó al Athletic. Un año después, en la Copa del Rey, en la temporada 86-87, la Real volvió a eliminar al Athletic Club en semifinales. En el año 2020 el Athletic Club de Bilbao perdió la final de la Copa del Rey contra la Real, y hoy la Real vuelve a eliminar al Athletic Club de Bilbao, que desde el año 85 no elimina a la Real a doble partido. De hecho, desde el año 85 la Real no pierde un partido de Copa contra el Atlético de Bilbao, porque los últimos 6 encuentros la Real ha sumado 5 victorias y un empate. Una Real Sociedad que ha ganado sus 2 partidos en una semifinal de Copa por cuarta vez en la historia. Lo hizo en el año 1951 contra el Real Madrid, en el año 1988 también contra el Real Madrid, en 2020 contra el Mirandés, y hoy lo hace contra el Athletic Club de Bilbao. Y es la primera vez que en una eliminatoria doble partido entre Athletic Club y la Real gana los 2 partidos. Y me quedo con ese dato con el que abrí el vídeo. Primera vez en la historia, 123 años de historia de la Copa, ningún equipo lo había conseguido, que eliminan al Atlético de Bilbao en semifinales, ganando de los 2 partidos y sin recibir ni un solo gol en contra. Y yo diría más, no solamente sin recibir ni un gol en contra, es prácticamente sin pasar ningún tipo de apuros. Ha sido una semifinal bastante plácida, más allá de la pasión, de la rivalidad que existe entre estos dos equipos, bastante más plácida de lo que yo esperaba para la Real Sociedad, que es verdad que ha llegado a este tramo de la temporada mejor que el Atlético de Bilbao, pero yo esperaba algo más del Athletic, pero no lo hemos visto, y eso hace que la Real vaya a estar en la Cartuja en Sevilla el 18 de abril, y ahí por supuesto estaremos para comentar y para contar todo lo que suceda en ese partido contra el Atlético de Madrid. Enhorabuena a todos los seguidores de la Real Sociedad, enhorabuena también a los seguidores del Athletic Club de Bilbao, que evidentemente pues hoy no estarán felices, pero hay una cosa que es indiscutible: el Atlético de Bilbao, una vez más en unas semifinales de Copa, es un equipo que prestigia y que honra este torneo año tras año, y eso también hay que reconocérselo. Pero bueno, han tenido un rival que ha sido superior, pero también se le da la enhorabuena. Ha habido muchos seguidores del Atlético, han ido hoy a Anoeta a animar a su equipo, pero bueno, también se les da por supuesto la enhorabuena por lo que defienden siempre a su club y por lo que valoran también esta Copa del Rey, un torneo que, como sabéis, a mí me encanta y me apasiona. Y eso es todo, amigos, nos vemos muy prontito y ¡Gora Reala! ¡Chao! Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, 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 Chip. Él es Mr. Chip, el estadista del fútbol.